¿Alguien más? Consuelo Chandía. Bueno, marcaron de todo. Jong-soo. Bien, Jong-soo. Manda el número Jong. En este caso yo entiendo que está respondiendo a la pregunta 66, pero hágale el caso al instructor, que soy yo. Cuando mandes una pauta, asóciala con el número de la pregunta, porque eso me simplifica la lectura de tu chat. ¿Entendió? Ya después le voy a enviar la pauta de la Consuelo Chandía. Me pide que le envíe la pauta del cuaderno ejercicio 2 porque no la deja abrir. De ahí te envío la pauta de este ejercicio. Bien, Pía Ponce. Hubo que colocarle electrodos para que la niña se moviera. Prácticamente hubo que torturarla psicológicamente a la niña para que enviara una respuesta a la pregunta 66. Se asustó con el asunto del informe que le envió a enviar a los papás. Yo no querría hacer eso, pero me obligan. El que no participa, no está. Le digo, su pupilo, ahí nomás. Ahí. Es reguleque. Como dijo la ministra esa cuando... Usted no sabe porque es muy joven, pero le cuento la anécdota. Una ministra de la actual administración del señor Piñera, apenas llegaba al ministerio, cuando comenzó este gobierno, se filtró una comunicación donde ella aseguraba que el sueldo de ministra, 4,5 millones mensuales, era reguleque. Y de ahí que la agarraron para el liceo y le dicen la reguleque, porque ella encuentra que 4,5 millones de pesos mensuales es reguleque. Yo voy a decir los reguleques que son algunos alumnos acá. Ya. Veamos qué dice la pregunta 66. Ni la he leído. Barco. Le achuntó. Veamos. Los análisis climatológicos recientes han demostrado que la destrucción de las selvas también contribuye al aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Sabes por qué? Porque las selvas están constituidas por árboles y los árboles, como consecuencia de la fotosíntesis, fijan el CO2. Repito, si tú destruyes una selva, estás destruyendo árboles. Por lo tanto, estás impidiendo la fotosíntesis, en la que la fotosíntesis fija el CO2 porque lo convierte en materia orgánica. Por lo tanto, cuando usted destruye una selva, de manera indirecta estás produciendo un incremento de los niveles de CO2. Al respecto, es correcto afirmar que la tala de la selva, 1 romano, destruye la capa de ozono 9 vitae. 9 vitae. El responsable de destruir la capa de ozono son los compuestos clorofluorocarbono, los CFC, unos gases refrigerantes que se usaban hasta hace 10 años atrás. También se lo usaban los propelentes, estos hip hoperos que pasan rayando la ciudad. La ciudad que parece ahora como mosaico, porque estos gallos rayan todo. Los propelentes de las latas con pintura, los gases refrigerantes, los refrigeradores, eran clorofluorocarbonos. Y estos gases, niños, pueden escapar a la atmósfera y se van a la estratosfera y liberan cloro. Y ahí comienza un problema que te conté la semana pasada, que no voy a repetir de nuevo. El cloro que se libera en la estratosfera se une al ozono y le roba un átomo de oxígeno, con lo que el ozono deja de ser ozono. ¿Y qué con eso? Que el ozono se supone está allá arriba para absorber la radiación ultravioleta, de modo que el uso de clorofluorocarbono adelgazó la capa de ozono y provocó un aumento en las tasas de mutación, provocó un aumento del cáncer en la piel. Pero el responsable de la destrucción de la capa de ozono no es el CO2,
equivocando el blanco. El responsable de la destrucción de la capa de ozono es el uso de clorofluorocarbonos. 2 Romano. ¿La destrucción de la selva contribuye a aumentar el efecto invernadero? Sí, pues. Porque como estás destruyendo árboles, el CO2 que se iba a fijar en materia orgánica permanece en la atmósfera. Y el CO2 es un gas invernadero que termina como efecto incrementando la temperatura del planeta. 3 Romano. La destrucción de la selva incide directamente en el adelgazamiento de la capa. No, pues te están diciendo que son el uso de clorofluorocarbonos, CFC. 2 Romano. Bueno, esta es la misma pregunta. No. Muy larga esta pregunta. Esta. Ya, las 69 niños. Mándenme la respuesta por el chat. Yo voy a tratar de establecer conexión con gente que está desaparecida. Catalina Urbina. Catalina Urbina, a la 1. Catalina Urbina, si esto sigue así, la voy a poner ausente, porque usted está de hecho ausente, Catalina Urbina. A ver. Sigan respondiendo, jóvenes. A ver, entonces, el yerco, bueno, han participado en la pregunta 69 los alumnos. Nicole, dale Nicole. En ti, Nicole, veo un interés, un esfuerzo. Bien, Pía, participe Pía Vicuña, bien niña. Gia, Jaime Becerra. Bueno, Jaime, acuérdate, Jaime, poner el número de la pregunta para la próxima. Pero le reconozco que participe. Jorge, Jong-Su. Veamos la pregunta 69, jóvenes. La leo. Para los que están en química mención, esta pregunta le hace sentido porque tiene que ver con el comportamiento de los óxidos no metálicos. Leo. Entre los contaminantes del aire se encuentra este óxido no metálico, el dióxido de azufre. Tú que estás en química mención, tú ya debes manejar lo que te voy a decir ahora. Es propio de los óxidos no metálicos reaccionar con agua. ¿Sabes en qué se transforma tu química mención? En oxiácidos. Repito. Para ti que estás en química mención, tú ya deberás saber a esta altura del curso, ya estamos en el segundo semestre, que los óxidos no metálicos, como el óxido de azufre, tienen la propiedad, en tanto óxidos no metálicos, ser óxidos ácidos, porque ellos reaccionan con el agua y se transforman en un ácido ternario, que en este caso se llama
en una etapa se va a transformar primero en trióxido de azufre y luego en ácido sulfúrico. Lo que estás viendo es que esos óxidos que están en la pregunta terminan por producir ácido sulfúrico en la estratosfera. El ácido sulfúrico es un compuesto polar. Tiene forma, déjame pensar. Esto es... tendría que dibujar la estructura de Lewis, no me acuerdo si esto era tetraédrico, trigonal, pero es polar, es soluble en agua, de modo que el ácido sulfúrico cae disuelto y forma lluvia ácida. 1 romano, verdura. 2 romano. ¿Ese contaminante reacciona con el nitrógeno? No. No. El contaminante óxido de azufre reacciona con el agua para formar ácido sulfúrico. Tú que estás en química mención, ¿me entiendes? Y 3 romano. ¿El contaminante dióxido de azufre deriva de la combustión del petróleo? Sí. Porque cuando el petróleo se combustiona, así como se combustiona el petróleo, se combustionan todos los compuestos que están en el petróleo, entre ellos el azufre. El dióxido de azufre proviene de la combustión del petróleo. Digo yo, este comentario para los química mención, po. A lo mejor usted se está justificando que la biología, pero esta es una pregunta de química, compadre. Con pipa. Así que parece que se va a tener que poner a estudiar química ahora.